Seguimos en el radar en Blue Radio. Ustedes nos escuchan en bluradio.com y en Blue Radio en todo el país y también nos ven en Facebook. Estamos con la ex senadora Claudia López. Claudia, bienvenida. Muy querido Ricardo, muchas gracias por la oportunidad. Estamos invitándola porque en 8 días se realizará la consulta anticorrupción, exactamente de mañana domingo, en 8 días, el domingo 26 de agosto. Así es. ¿Cómo van las cosas para la consulta anticorrupción? Vamos bien, Ricardo, y te agradezco mucho esta oportunidad para seguir haciendo pedagogía. No vamos a descansar hasta último minuto porque esta es una tarea dura. Necesitamos que más de 12.140.000 colombianos, de los 36 millones que podemos votar, el domingo 26 de agosto vayamos, en Colombia o en el exterior, en las zonas rurales y urbanas. Van a estar todos los puestos de votación, los mismos que estuvieron para Congreso o Presidencia. Luego basta con que la gente tome 5 minuticos, coja su cédula, vaya al mismo puesto de votación donde votó por última vez y vote los 7 puntos de la consulta anticorrupción. Ojalá vote 7 veces sí para aprobar estos 7 mandatos anticorrupción que nunca han pasado en el Congreso. Por eso estamos haciendo una consulta. Porque si no los obligamos con el voto, nunca lo van a aprobar en el Congreso. Le preguntaba, ¿solamente hay opción sí y no en la Solamente consulta? hay opción, se me olvidó subir un tarjetón, ahorita lo mandamos a subir. Pero sí, hay solo dos opciones. Usted va a encontrar un tarjetón que tiene 7 preguntas. La primera, a ver, ¿usted aprobaría reducir el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos? Y hay una casilla, ¿sí o no? Usted marca la que usted quiera. Yo voy a marcar que sí. Hay quien dice, como el senador Ernesto Macías, que no está de acuerdo con esa posibilidad, que eso Citico, es ¿no? inocuo. Dijo el senador del Ernesto Macías, que no le alcanzan 32 millones de pesos, que eso es muy poquito, que los congresistas tienen muchos gastos. Yo lo quiero recordar al senador Macías que el 80% de los colombianos vive con menos de 2 salarios mínimos, o sea, con menos de 1,5 millones de pesos y les alcanza para sacar decentemente a sus familias. Luego yo sí creo que por justicia, por equidad, porque necesitamos liberar recursos de la cúpula del Estado para pagarle mejor a los servidores públicos de abajo que ganan muy mal. Un policía se gana 2 salarios mínimos. Un soldado profesional se gana 3 salarios mínimos. Un general de la República, que tiene que poner el pecho por nosotros frente a los criminales, se gana la mitad de lo que se gana un congresista. Yo creo que necesitamos bajarlo, y por eso votar sí a la pregunta número 1, bajarlo de 40 salarios mínimos a máximo 25 y poner un tope para que no se puedan dar más gabelas. ¿Sí baja la corrupción, bajar el sueldo de los congresistas? Sí baja porque hay plena prueba, Ricardo, en Colombia, en Asia, en África, que entre más distancia, entre más desigualdad hay, entre el salario promedio de los ciudadanos y el de los políticos, más corrupción hay. En Colombia, en Brasil, en África, en Asia. Entonces sí, la desigualdad sí contribuye a la corrupción, de manera que vamos a reducir esa desigualdad y además vamos a liberar recursos, 213.000 millones de pesos que van a ir a ayudarle a pagar mejor a los de abajo, a los jueces municipales, a los policías, a los maestros, que ganan muy mal y entonces tratan, por ejemplo, a los policías de sobornarnos las bacrines y demás. De manera que sí, esta medida ayuda, no es por sacarnos el clavo con los congresistas, es porque tiene relación con la corrupción. Sí, ¿esto afectaría o tendría también incidencia en otros funcionarios del Estado como los magistrados? Sí, hay 395 funcionarios de la cúpula, de las 3 ramas del poder público, y una cosa muy absurda es que no solamente hay una gran inequidad entre los congresistas y el resto del país, sino entre los congresistas y el resto de los 395 funcionarios. Por ejemplo, te decía, un general se gana la mitad de lo que se gana un congresista. Un ministro, que es la cúpula de la rama ejecutiva, se gana 17,5 millones, mientras que un congresista gana 32. Entonces, ¿qué va a hacer la consulta? Va a poner a los 395. No afecta a nadie más que a esas 395 personas. Pero le va a bajar a los congresistas y va a dejar a los magistrados de altas cortes, a los generales de la República, a los ministros y a los congresistas, que son 395 personas, ganándose lo mismo. ¿Cuánto? 20 millones de pesos, el equivalente a 25 salarios mínimos, que es un buen sueldo, es un sueldazo, ya quisieran los colombianos ganarse 20 millones de pesos. Es un buen sueldo para que sea el tope de la cúpula, pero ellos todos se tienen que ganar igual y además, pues, así va a ser proporcional su pensión, de manera que esto no afecta a nadie más, lo quiero decir, ni a los soldados, ni a los policías, ni a los empleados judiciales, ni a los empleados públicos, mucho menos a Colombia, que se gana menos de un salario mínimo. ¿Cuál es la segunda pregunta de la consulta? La segunda, muy importante, es que los corruptos vayan a la cárcel, Ricardo. Es que los políticos y los servidores públicos, aun si los condenan por corrupción, tienen derecho a ir a su casa o a un club de la policía o el ejército por cárcel, no más. Que vayan a la cárcel como cualquier atracador que roba a los colombianos y que
Esa es la cara pública, digamos. Y que la cara privada, que son las empresas que se prestan para corrupción, con sobornos o se roban la plata, como Odebrecht, no la volvamos a contratar nunca más con el Estado y no le paguemos ningún tipo de indemnización. Porque ¿qué tal lo de Odebrecht? Nos robó y además le salimos a deber. Nos demandó por 4 billones de pesos en indemnizaciones. Eso es una vagabundería. De manera que votando sí al segundo punto de la consulta anticorrupción, los políticos o empleados públicos corruptos irán a la cárcel y no a su casa, y los contratistas corruptos no se les volverá a contratar nunca más. Sí. ¿Hoy las leyes no permiten eso? ¿No permitirían que los políticos no vayan a la cárcel? ¿Vayan a la cárcel? Les permite no ir a la cárcel, es que ese es el problema. La ley vigente les permite no ir a la cárcel, y a Odebrecht le permite seguir contratando y además demandándonos por indemnización. Eso es absurdo. ¿Abriría la puerta a la muerte empresarial, digámoslo de esa forma, que no siguieran contratando empresas condenadas con sus representantes legales por corrupción? Va a haber muerte contractual y muerte política por corrupción. Podría llamarse así ese punto de la consulta 2. ¿El tercero cuál es? El tercero, muy importante, que tengamos contratación transparente, que no haya licitaciones de uno con pliegos amañados para direccionárselos al amigo del político. Vamos a obligar a que en toda la contratación pública de alcaldías, gobernaciones, del gobierno nacional, en todas las licitaciones se tenga que usar pliegos tipo, es decir, pliegos que no se pueden amañar para direccionárselos a un amigo, y además que no se pueda contratar licitaciones de uno, es que eso es absurdo, que tenga que ser competitivo. Lo que a nosotros nos sirve es que haya una economía de mercado robusta, empresarios que compiten por ofrecer la mejor calidad, el mejor precio, el mejor producto. Eso es lo que implica el punto 3, que no haya más licitaciones de uno, no más contratos a dedo y que se tengan que usar pliegos tipo y estandarizados para las licitaciones públicas. ¿No compite con este punto uno de los proyectos que presentó la ministra Nancy Patricia Gutiérrez? Le tocó retirarlo, ¿no? Le quedó mal hecho. Ese fue el que tenía el punto que supuestamente cerraba la puerta a que exintegrantes de grupos ilegales pudieran participar en política. Sí, ahí se armó un lío, les quedó un poquito mal hecho y lo retiraron, pero no riñe, para volver a tu pregunta. El presidente Duque, la consulta anticorrupción tiene 7 puntos. El presidente Duque radicó 2 de esos 7, pero nada le garantiza al presidente Duque que se las van a aprobar. Él y yo, cuando éramos senadores, votamos a favor de limitar a 3 periodos la estancia en corporaciones públicas, que es el punto 7 de la consulta y uno de los proyectos que radicó Duque, y que los políticos tengan que hacer pública su declaración de bienes y renta. Lo hundieron. De manera que si le queremos ayudar al presidente, si queremos asegurarnos que sus 2 proyectos anticorrupción y los 7 que van en la consulta, el Congreso no los pueda hundir, no los pueda negar, tenemos que ir más de 12 millones de colombianos a votar el 26 de agosto 7 veces sí, porque esa es la única manera en la que obligamos al Congreso a que en máximo un año apruebe esas normas. Y si no las aprueba, al año el presidente Duque las puede expedir por decreto. Entonces, ese es el gran valor de la consulta, que esto no es un rechazo simbólico, ir a las urnas a decir que no estamos de acuerdo con la corrupción. No, para eso no hay que hacer consulta. Es un mandato. Es decirle a la clase política, no más robadera, señores. Se acabaron los contratos a dedo, se bajan el sueldo, se limitan el periodo, se quitan el beneficio de casa por cárcel, a los corruptos no los vuelven a contratar, no más mermeladas en audiencias públicas de presupuesto, los congresistas rinden cuentas y los políticos nos muestran con qué entran y con qué salen de un cargo. Y obligamos a la clase política y al Congreso a que en máximo un año estas 7 medidas se tengan que aprobar o el presidente Duque las puede y debe expedir por decreto. ¿El cuarto punto cuál es? ¿El cuarto punto de la consulta? El cuarto punto de la consulta es acabar la mermelada. A mí me sorprendió mucho. Yo fui coautora del proyecto para eliminar la mermelada con Duque y no lo negaron. Y a mí me sorprendió mucho que él no lo radicara, porque él ha dicho que él está comprometido con no hacer más mermelada. Pero es que la mermelada no es solamente, ¿qué es la mermelada? Es la negociadera por debajo de la mesa del presupuesto. Sí. Es que los políticos tienen el monopolio de decidir en qué se gastan nuestros impuestos. Los proyectos regionales los proyectos regionales, los cupos indicativos, todas esas cosas. Entonces se la direccionan al alcalde amigo, que lo tiene que contratar a dedo con el contratista amigo, para que entre todos se roben una plata para la campaña del político. No más. Les vamos a quitar el monopolio. ¿Cómo? El punto 4 de la consulta obliga a que haya audiencias públicas en las que puedan participar los gremios, la ciudadanía, junto con los políticos, para públicamente decidir en qué se desglosa y se prioriza que se gasten nuestros impuestos. ¿El quinto punto cuál es? El quinto punto es que los congresistas rindan cuentas, que sepamos esos angelitos qué hacen, si asisten, si van, qué proponen, cómo votan, qué partidas gestionan y a quienes postulan para cargos públicos, de manera que les podamos hacer control a su tarea.
¿Eso hoy no ocurre? Eso hoy no ocurre. ¿Es obligatorio? ¿Cómo le parece que no ocurre? Es que en el Congreso hay una vagabundería, Ricardo, infinita. En el 2013, antes de que yo llegara al Congreso, se aprobó una ley, la de mecanismos de participación ciudadana, la que nos permite convocar esta consulta. En esa ley se estableció la obligación de que todos los servidores públicos tienen que rendir cuentas anualmente. Sí, claro. ¿Y cómo le parece que en el último debate los congresistas borraron la palabra congresistas? Entonces ellos son hoy, los congresistas, los únicos servidores públicos que no están obligados a rendir cuentas. ¿Y se sabe quién fue el genio de esa decisión? Dicen que fue Roy Barreras en el último debate. A mí no me consta, yo no estaba en el Senado, pero me ha contado mi buen amigo John Sudarsky, que sí estaba y que fue ponente de esa ley, que Roy Barreras y otros fueron los que se amangualaron para borrar a los congresistas de la obligación de rendir cuentas. De manera que la consulta lo que va a hacer es obligar a todos los congresistas a que por lo menos una vez al año tengan que decir si asistieron, si no asistieron, cómo votaron, qué propusieron, qué partidas gestionaron y qué ha pasado con eso. Hablemos del sexto punto. Sexto punto, súper crucial para combatir la corrupción. El sexto punto es para darle dientes a las autoridades para que puedan recuperar la plata que nos roban. El sexto punto es para obligar a todos los políticos de elección popular a que tengan que mostrar como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, cuando entran y cuando salen de un cargo público nos tienen que mostrar con qué plata entraron y con qué plata salieron. Es decir, su declaración de bienes, de patrimonio, de impuestos, de pago de renta y de conflictos de interés. Y para que podamos extender investigaciones de extinción de dominio, es decir, peso que no puedan justificar conforme a su salario, peso que se va a extinción de dominio, pero no solo de los políticos, sino también de sus testaferros. Los políticos, Ricardo, le queda muy fácil poner bienes a nombre de otras personas. Son todos menos bobos, ¿cierto? Se roban una plata y no la meten en su cuenta de ahorros. Compran un apartamento en Miami y lo ponen a nombre de la esposa, una finca en no sé dónde y la ponen a nombre del papá. Entonces la consulta, ¿qué va a hacer? Va a decir, no señor, usted me muestra todo lo que tiene. Peso que no pueda justificar, la investigación se la puedo hacer no solo a usted, sino a su potencial red de testaferros, es decir, a sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, a sus socios de hecho y derecho y su equipo de trabajo, porque ahí es donde ponen la plata. Fíjate lo que decía el Contralor esta semana, que nos dijo, es que estamos desesperados de esta robadera, se roban todo en Colombia, dijo el Contralor. Pero él solo es capaz de recuperar el 3% de lo que nos roban. Nos roban 50 millones de pesos y él recupera 70.000. ¿Por qué? Porque él puede investigar al político, pero no a sus testaferros. Entonces, con la consulta vamos a superar ese problema. Con el punto 6 de la consulta usted vota sí y le damos dientes a las autoridades para que le pueda quitar la plata, no solamente al político que se las roba, sino a los testaferros en los que las pone. ¿Esos dientes los tendría ahora la Contraloría? Es decir, y la Fiscalía. Y podrían investigar las redes. Exacto. Y podrían adelantar. Las tres organismos de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Y hablemos del último punto, del séptimo. El último punto es el otro proyecto en el que coincidimos con el presidente Duque. Él lo radicó, pero de nuevo, lo único que asegura que lo aprueben es la consulta, que es limitar a máximo 3 periodos la estancia en corporaciones públicas. Yo creo que parte de la corrupción es que la gente se atornilla en el poder hacer negocio y se le olvida para qué fue. Se queda viendo cómo hace negocios para ella. Entonces queremos poner un límite de máximo 3 periodos, o sea, 12 años, en las corporaciones públicas, en las JAL, los consejos, las asambleas y en el Congreso. Para eso es. Bueno. Si usted quiere que no haya políticos eternos, sino limitarlos a 3 periodos, vote sí a la pregunta 7. ¿Habrá reposición de votos en la consulta? No, esto es por amor a la patria. Aquí no hay un centavo de financiación pública para ningún mecanismo de participación ciudadana, ni para esta consulta ni para ninguna. No hay recursos anticipados para publicidad ni cuñas. Yo por eso te agradezco mucho la oportunidad de hacer esta pedagogía. Y tampoco hay reposición de votos. Esa mentira de que los promotores nos vamos a ganar 5.000 pesos por voto en la consulta es absolutamente falso. Ya lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional han salido a desmentir. No hay financiación, no hay reposición de votos. Estas normas no existen porque el Congreso siempre las ha negado. Y estas normas sí se necesitan. Yo, que estuve 4 años sentada en el Senado, les puedo asegurar que el Congreso nunca va a aprobar esto. Nunca se va a clavar el cuchillo, nunca se va a bajar el sueldo, ni se va a quitar la mermelada, ni los contratos a dedo, ni se va a obligar a rendir cuentas, ni va a autorizar que investiguemos a sus testaferros, ni se va a poner límites. De manera que la única manera, por fortuna tenemos una, de obligar a la clase política del Congreso a que esto sí se tenga que aprobar, es que saquemos más de 12.140.000 votos el 26 de agosto en la consulta anticorrupción. Así que por favor, comparta esta información con sus amigos, por su familia, con su WhatsApp, con sus redes sociales. Invítelos a todos a que dejemos de pagar impuestos como unos bobos para que los roben y a quejarnos de los corruptos y vayamos
al mismo puesto de votación donde votamos por última vez y votemos 7 veces sí a cada uno de los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. ¿Por qué en este caso no hay certificado electoral que puede redimirse en descuento o en oportunidades para la universidad pública o en medio día de descanso? Porque esta ley la reglamentó el Congreso. Y entonces el Congreso hizo todo para que los mecanismos de participación ciudadana fueran imposibles y desestimular a la gente. Entonces es increíble, pero esa es la ley. Y está vigente y la tenemos que cumplir. Hay reposición de votos, hay financiación anticipada y hay certificado electoral cuando usted va a votar por un político o por un partido. Pero cuando usted va a votar por un mecanismo de participación ciudadana, ni hay financiación, ni hay reposición de votos, ni hay certificado electoral. Toca ir por pura convicción, por su bolsillo, porque nos están robando a cada uno de nosotros 1 millón de pesos al año. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie le sobran. Vamos el 26 de agosto y votemos 7 veces sí en la consulta anticorrupción. ¿Qué le responde a quienes dicen que en caso de que no se alcance el umbral, que seguramente usted me va a decir que no va a ser de esa forma, será botar a la basura 300.000 millones de pesos que cuesta la consulta? Pues la consulta cuesta lo mismo que cuesta hacer cualquier otra elección nacional. Aquí nadie chista que nos gastemos la plata para elegir al presidente o al Congreso o a los alcaldes. Pero el día que 4 millones de colombianos con nuestra firma pedimos que nos dejen votar unas normas anticorrupción para que no nos sigan robando, entonces es el gran lío. Yo no quiero que pierda esa plata. Por favor, vayamos a votar. Si usted quiere votar no, vote no, pero vaya y vote. Si usted quiere votar sí a unas y no a otras, está perfecto, pero por favor vaya y vote. Esa plata ya se gastó. Ya se gastó porque los tarjetones ya están impresos, los jurados ya están seleccionados, los puestos de votación, ¿qué es lo que cuesta? Instalar los puestos de votación en todo el país y en el exterior para que 36 millones de colombianos que podemos votar tengamos el derecho y lo podamos ejercer, eso cuesta esa plata. De manera que no la desperdiciemos. Vayamos el 26 de agosto, cualquiera sea nuestra opinión, y votemos sí o no, pero votemos los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. ¿Le extrañó que el uribismo haya en últimas quitado su apoyo a la consulta anticorrupción? Hombre, me dolió. Le digo la verdad, me dolió muchísimo y yo veo el uribismo es mucho decir, o sea, hay mucha división, hay mucha gente del uribismo, empezando por el presidente Duque, que sí cumplió su palabra y sí está apoyando la consulta. Y me dolió porque es que yo creo que esto tiene que ser una causa de país. Por eso hicimos ese acuerdo. La consulta no se votó con las elecciones presidenciales, sino después de las elecciones presidenciales, porque esa fue la condición que puso el presidente Uribe para apoyarla. Y como todo el país lo vio, él dijo que estas 7 normas se necesitaban, que daba legitimidad democrática, que le iba a hacer campaña por el sí. Entonces a mí sí me duele mucho que no cumplan la palabra, porque no es un problema conmigo, es un problema con los colombianos. Me duele, pero yo invito a la gente, a los uribistas también lo roban, no crean por un minuto que a ustedes no lo roban los corruptos. Entonces yo invito, esta es una causa de país, como ciudadanos, por encima de todas las demás diferencias que tengamos, vayamos el 26 de agosto y votemos 7 veces sí en la consulta anticorrupción. Decía el senador Macías, ya para terminar, que esto lo están usando como bandera política ustedes, que son las promotoras, hablo de Angélica Lozano y de usted. No, y entonces el presidente Duque también, o sea, él radicó los proyectos de anticorrupción por politiquero. No, hombre, porque es un problema real. Es un problema masivo, es un problema en todas las alcaldías, en todos los municipios. Nos roban 50 millones de pesos al año. Ricardo, eso es todo el presupuesto de educación y salud de los colombianos en un año. Eso es lo que nos están robando. Entonces, obvio que la política no se trata de andar gestionando puestos y mermelada. La política se trata de encontrar soluciones a los problemas de la gente con la gente. Yo hubiera querido que el Congreso aprobara estas normas y nos habíamos ahorrado hacer la consulta. En 25 años nunca las han aprobado. Y yo salí del Senado convencida de que nunca las van a aprobar. Entonces ya cumplimos todos los requisitos, trabajamos 1 año y medio, recogimos 4 millones de firmas, logramos que el Senado la convocara, que la registraduría pusiera toda la logística. Vamos a votar, que la corrupción nos afecta a todos, sin mezquindad, sin egoísmo, sin mala leche. Este es un problema del país, es un problema de todos. Vayamos a votar el 26 de agosto en el mismo puesto de votación donde votamos por última vez, 7 veces sí, para que se aprueben todos los mandatos de la consulta anticorrupción. Claudia López con nosotros en el radar. Claudia, muchas gracias por haber venido. A ti, Ricardo, 1000 gracias. A todos los colombianos, 1000 gracias. Compartan esta información, dejemos de quejarnos, dejemos de pagar impuestos para la robadera y vayamos el 26 de agosto y votemos 7 veces sí en la consulta anticorrupción.